Hola a todos. ¿Te has preguntado cómo las criptomonedas están transformando el mundo financiero y más allá? Hoy vamos a explorar el increíble impacto de las criptomonedas en nuestra economía, tecnología y sociedad. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video y dejar tus comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más contenido exclusivo sobre criptomonedas y tecnología financiera. Ahora, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las criptomonedas. Son formas de moneda digital o virtual que utilizan criptografía para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. A diferencia de las monedas tradicionales, que son emitidas y reguladas por los gobiernos y bancos centrales, las criptomonedas operan de manera descentralizada. Utilizan la tecnología de cadena de bloques o blockchain, un libro mayor distribuido que registra todas las transacciones en múltiples computadoras. Vamos a desglosar algunas características clave de estas monedas digitales. Primero, la descentralización. Las criptomonedas son gestionadas por una red de computadoras que utilizan algoritmos complejos y no dependen de ninguna autoridad central. Esto significa que no hay un solo punto de control o falla, lo que las hace resistentes a la censura y a las interferencias gubernamentales. La seguridad es otro aspecto fundamental. La criptografía asegura la integridad y el anonimato de las transacciones, haciendo extremadamente difícil alterar o hackear el sistema sin el consenso de todos los participantes en la red. Esta robustez en la seguridad es uno de los mayores atractivos de las criptomonedas. En términos de transparencia, aunque las identidades de los usuarios pueden mantenerse en el anonimato, todas las transacciones son públicas y verificables en la cadena de bloques. Esto ayuda a prevenir el fraude y la manipulación, ya que cualquier intento de cambiar una transacción requiere la aprobación de la mayoría de la red. La accesibilidad es otro gran beneficio. Las criptomonedas pueden ser enviadas o recibidas en cualquier parte del mundo con acceso a Internet, sin necesidad de intermediarios como los bancos. Esto no solo reduce los costos y los tiempos de transacción, sino que también facilita la inclusión financiera para personas en regiones con sistemas bancarios subdesarrollados. Finalmente, la variedad. Existen miles de criptomonedas, cada una con diferentes características, usos y mecanismos de consenso. Bitcoin, lanzado en 2009, es la primera y más conocida criptomoneda, pero otras como Ethereum, Ripple o Litecoin ofrecen diversas funcionalidades adicionales como contratos inteligentes o transacciones más rápidas. Las criptomonedas representan un cambio innovador en el campo financiero y tecnológico, promoviendo un sistema financiero más inclusivo y eficiente. Sin embargo, también enfrentan desafíos y críticas, como su volatilidad en precios, uso en actividades ilegales y preocupaciones regulatorias. Ahora vamos a profundizar en cómo las criptomonedas están cambiando la economía global y los diferentes sectores que están impactando. Las criptomonedas han transformado el panorama financiero global al ofrecer una alternativa digital y descentralizada a las monedas tradicionales, también conocidas como monedas fiduciarias. En esta parte del video vamos a explorar las diferentes claves entre estas dos formas de dinero y las ventajas y desventajas que las criptomonedas presentan frente a las monedas tradicionales. Diferencias entre criptomonedas y monedas tradicionales. En cuanto a la naturaleza y emisión, las criptomonedas son digitales y no tienen una forma física. Se crean mediante un proceso conocido como minería y su emisión está controlada por algoritmos predefinidos. Mientras que las monedas tradicionales existen tanto en forma física, billetes y monedas, como digital, y son emitidas por gobiernos y reguladas por bancos centrales. En cuanto a regulación y control, las criptomonedas funcionan de manera descentralizada sin una autoridad central que las controle, mientras que las monedas tradicionales están reguladas por entidades gubernamentales y bancos centrales que pueden ajustar su oferta y valor. En cuanto a transparencia y anonimato, con las criptomonedas todas las transacciones se registran en una cadena de bloques pública, proporcionando transparencia mientras mantienen el anonimato de los usuarios. Mientras que en las monedas tradicionales, las transacciones pueden ser privadas y no siempre están disponibles públicamente, requiriendo identificación personal entre los sistemas bancarios tradicionales. Si nos fijamos en su accesibilidad y uso, las criptomonedas son accesibles globalmente con Internet, permitiendo transacciones internacionales rápidas y baratas sin intermediarios, mientras que las monedas tradicionales requieren intermediarios como bancos para transacciones, especialmente internacionales, con costos y tiempo de procesamiento más alto. Ahora hablemos en cuanto a estabilidad y aceptación. Las criptomonedas son altamente volátiles y aún no son ampliamente aceptadas como medio de pago en muchos lugares, mientras que las monedas tradicionales tienen aceptación generalizada y estabilidad, respaldadas por la confianza en los gobiernos que las emiten. La seguridad también es un punto a observar. Las criptomonedas ofrecen alta seguridad mediante criptografía, aunque son susceptibles a robos digitales y no están aseguradas por instituciones financieras.
mientras que las monedas tradicionales están protegidas por leyes y regulaciones, incluyendo seguros de depósito con sistemas bancarios que implementan medidas de seguridad. En resumen, las criptomonedas ofrecen innovaciones y beneficios únicos, pero también presentan desafíos considerables. Su adopción y regulación adecuada podrían transformar aún más el sistema financiero global, haciéndolo más inclusivo y eficiente. Si quieres aprender más sobre el apasionante mundo de las criptomonedas y cómo están impactando diferentes sectores, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos. Y si quieres conocer más sobre el halving de Bitcoin, te dejo un video en la descripción. Continuando con nuestro análisis sobre criptomonedas y su impacto en el mundo, es esencial entender cómo los bancos centrales pueden responder a esta innovación financiera. Las criptomonedas presentan tanto oportunidades como desafíos para las economías globales y los bancos centrales tienen un papel crucial en gestionar su impacto. A continuación, exploraremos las medidas que pueden tomar los bancos centrales para contrarrestar el impacto de las criptomonedas en la economía de un país. 1. Desarrollo de monedas digitales de Banco Central. CBDCs. Una de las estrategias más destacadas es el desarrollo de monedas digitales del Banco Central. Estas monedas digitales estatales pueden ofrecer una alternativa segura y regulada a las criptomonedas, combinando la eficiencia y la tecnología avanzada con la estabilidad y la confianza del respaldo gubernamental. 2. Regulación y supervisión. Implementar regulaciones claras y justas es fundamental para gestionar las criptomonedas. Esto incluye la regulación de exchange de criptomonedas, ofertas iniciales de monedas, ICOs, y carteras digitales, ayudando a prevenir el fraude, el lavado de dinero y otros delitos financieros al tiempo que protege a consumidores e inversores. 3. Educación y concientización. Los bancos centrales pueden lanzar campañas de educación para informar al público sobre los riesgos y beneficios de las criptomonedas. Educar a los consumidores sobre cómo funcionan las criptomonedas y sus implicaciones puede ayudar a tomar decisiones más informadas y reducir el riesgo de especulación y fraude. 4. Colaboración internacional. Dado que las criptomonedas operan en un entorno global, es crucial que los bancos centrales colaboren con regulaciones internacionales y otros bancos centrales para desarrollar normas y regulaciones coherentes. Esta cooperación internacional puede asegurar que las regulaciones sean efectivas y consistentes en diferentes jurisdicciones. 5. Innovación en infraestructura financiera. Mejorar la infraestructura financiera para hacer que las transacciones sean más rápidas, económicas y accesibles puede reducir la ventaja competitiva de las criptomonedas. Esto podría incluir mejoras en los sistemas de pago existentes o la adopción de nuevas tecnologías como la blockchain en funciones tradicionales del Banco Central. 6. Monitoreo y análisis del mercado. Los bancos centrales deben establecer sistemas para monitorear el desarrollo y la adopción de criptomonedas y su impacto en la economía global y local. Este monitoreo puede ayudar a anticipar problemas potenciales y formular respuestas políticas adecuadas, adaptándose rápidamente a los cambios en el mercado. 7. Fomentar la innovación responsable. Apoyar la innovación en el sector financiero, incluidas las fintech y startups de blockchain, permite a los bancos centrales guiar el desarrollo de nuevas tecnologías de manera que se alineen con los objetivos de política económica sin socavar la innovación. 8. Implementación de medidas fiscales. Los bancos centrales, en colaboración con las autoridades fiscales, pueden desarrollar políticas fiscales claras para las transacciones y ganancias de criptomonedas, asegurando que estas actividades contribuyan justamente a la economía nacional. Se puede mantener la equidad fiscal y la estabilidad económica. ¿Conoces cómo se han implementado estas monedas en los distintos países? Pues quédate para comprobarlo. Y si te ha parecido interesante este video y quieres estar al día con las últimas novedades y tendencias sobre criptomonedas y su impacto global, no olvides suscribirte a nuestro canal. El impacto de las criptomonedas en la economía de diferentes países varía considerablemente, dependiendo de factores como la estabilidad económica, la regulación financiera, la tecnología disponible y la cultura financiera. A continuación, exploramos cómo las criptomonedas han afectado a diversas economías alrededor del mundo. 1. Estados Unidos. Estados Unidos ha sido líder en el desarrollo de tecnología blockchain y criptomonedas. Numerosas startups y empresas establecidas están explorando aplicaciones innovadoras de estas tecnologías. La regulación en Estados Unidos ha sido un proceso en evolución. Diferentes agencias como la SEC, Securities and Exchange Commission, y la CFTC, Commodity Futures Trading Commission, están trabajando para definir y aplicar normas claras para las criptomonedas y las ICOs, Initial Coin Offerings. Las criptomonedas han comenzado a ser aceptadas por instituciones financieras tradicionales. Productos como los futuros de Bitcoin están disponibles en mercados financieros regulados, lo que ha contribuido a su legitimación y adopción. 2.
Venezuela. En respuesta a la hiperinflación y al colapso económico, muchos venezolanos han recurrido a las criptomonedas como una forma más estable de almacenar valor y realizar transacciones. El gobierno venezolano lanzó su propia criptomoneda, el Petro, respaldada por recursos naturales como el petróleo. Sin embargo, ha enfrentado escepticismo y ha tenido su impacto limitado en la economía debido a la falta de confianza y adopción. 3. China. China fue inicialmente un gran mercado para las criptomonedas. Sin embargo, el gobierno ha impuesto regulaciones estrictas, incluyendo la prohibición de las ICOs y los exchanges de criptomonedas, así como restricciones a la minería. China está avanzando en el desarrollo de una moneda digital del Banco Central, CBDC, el yuan digital, que podría transformar su sistema financiero interno y su uso en el comercio internacional. 4. El Salvador. El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda legal en 2021. Esta medida busca impulsar la economía, aumentar la inclusión financiera y atraer la inversión extranjera. La adopción de Bitcoin ha enfrentado desafíos, incluyendo la volatilidad de la criptomoneda y la falta de infraestructura y educación digital en amplios sectores de la población. 5. Japón. Japón ha sido uno de los países más abiertos a las criptomonedas, regulándolas como una forma de pago legal y estableciendo un sistema de licencias para las exchanges de criptomonedas. La adopción generalizada ha llevado a una integración más profunda de las criptomonedas en la vida cotidiana y los negocios, impulsando tanto la innovación tecnológica como la economía. 6. India. India ha tenido un enfoque fluctuante hacia las criptomonedas, con propuestas de prohibiciones totales y más recientemente planes para crear un marco regulatorio más formal. Las criptomonedas tienen el potencial de ofrecer servicios financieros a una gran parte de la población no bancarizada de India, promoviendo así la inclusión financiera y el desarrollo económico. Conclusión: las criptomonedas representan un cambio significativo en el mundo financiero, ofreciendo nuevas oportunidades y presentando desafíos únicos. Los bancos centrales tienen un papel crucial en gestionar este impacto, adoptando medidas que no solo mitiguen los riesgos, sino que también aprovechen las oportunidades para mejorar los sistemas financieros tradicionales, desde el desarrollo de CBDCs hasta la mejora de la infraestructura financiera y la regulación efectiva. Estas estrategias pueden ayudar a integrar las criptomonedas en la economía global de manera equilibrada y segura. Si encuentras este análisis útil y quieres seguir explorando cómo las criptomonedas están cambiando el mundo financiero, suscríbete a nuestro canal para más contenido y actualizaciones sobre este fascinante tema. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.